Desperté en la vida de un marido trofeo de una directora ejecutiva del sector tecnológico, y lo primero que me entregó no fue café, sino los papeles del divorcio antes incluso de que pudiera acostumbrarme a la obscena riqueza. Me dijo que su antiguo amor, el que se le escapó, iba a volver a Estados Unidos y que nuestro matrimonio tenía que terminar. Inmediatamente hice un rápido repaso mental. Llevo 3 años casado con Isabella Sterling, la reina de hielo de Silicon Valley, y no me ha dejado ni tocarla ni una sola vez. Y ahora me estaba diciendo en la cara que me dejaba por otro. Su descaro era asombroso. Me quedé genuinamente impactado. ¿Cómo puede alguien ser tan condenadamente desvergonzado? Golpe. Mi mano se extendió y golpeó su mejilla. Dios me perdone, simplemente no pude evitarlo. Culpa mía, culpa mía. León. Isabella gritó, llevándose las manos a la cara donde ya se estaba formando una marca roja. Me miró con incredulidad. Me acabas de pegar. Golpe. Le volví a pegar en la otra mejilla. Lo siento, tengo una fijación con la simetría. Mis tendencias obsesivo-compulsivas se desataron. No podía dejar un lado impecable. ¿Me oyes otra vez? Su voz era un susurro seco. Sus ojos, muy abiertos y llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Parecía completamente traicionada y tan frágil como si fuera a quebrarse. Me golpeaste 2 veces. ¿Cómo pudiste? Por supuesto que podía. Tras años observando a la gente, sabía una cosa con certeza, ella era la que tenía prisa por obtener el divorcio, lo que significaba que todo el poder de negociación estaba en mis manos. Si quería que yo firmara ese papel, iba a tener que portarse bien. ¿Y qué si la golpeaba? Tenía que aguantarse. Ay, Dios mío, Isabella, lo siento muchísimo. Fue una reacción visceral, dije, cambiando mi expresión a una de sincera preocupación. Una mentira total, por supuesto. Una reacción visceral, repitió, frunciendo el ceño. Exactamente, asentí con tono grave. Soy un hombre. Soy tu esposo, y estás aquí diciéndome que me dejas por otro. Claro que voy a tener una reacción visceral, instintiva. No fue mi intención. Ponte en mi lugar, tu esposa, después de 3 años de matrimonio, te mantiene a distancia y luego te pide el divorcio por su novio de la secundaria. La mayoría de los hombres probablemente quemarían la casa. Isabella lo pensó un momento y asintió levemente. Sé que estos 3 años han sido injustos contigo. ¿Ves? Incluso ella sabía que estaba siendo una imbécil. Mira el acuerdo de divorcio. Estoy dispuesta a darte $5 millones como compensación, dijo, señalando los papeles sobre la mesa. 5 millones. Me sorprendí. Tomé el acuerdo. Efectivamente, decía que al firmarlo se transferirían $5 millones a mi cuenta. Apreté los labios y la miré. Isabella, déjame preguntarte algo primero, y necesito que seas sincera. Sobre nuestros bienes matrimoniales combinados. ¿Hablamos del total? La pregunta ensombreció su expresión, pero respondió, la empresa, los bienes raíces, todo. Probablemente ronda los $1.000 millones. Al oír eso, entrecerré los ojos. Valíamos $1.000 millones, y ella me ofrecía 5. ¡Qué descaro! El hecho de que no la abofeteara por tercera vez era prueba de mi autocontrol. Se removió inquieta. Pero la mayor parte la gané yo en los últimos 3 años. No tiene nada que ver contigo. Fue entonces cuando recordé la historia. El nuestro fue un matrimonio de conveniencia, una fusión estratégica de 2 familias. Sterling Innovations solo se convirtió en un gigante porque mis padres sacrificaron los intereses de su propia empresa, canalizando recursos y oportunidades para apoyar el proyecto de su nuera. Viéndolo así, una parte mucho mayor de ese pastel me correspondía por derecho. Respiré hondo. Tenía que admitirlo, era impresionante. Cabello castaño ondulado, al menos 1,75, piel impecable, ojos brillantes e inteligentes, figura alta y esbelta, toda curvas y piernas largas. Un 10 perfecto, una diosa. Y aún así, mi predecesor había pasado 3 años actuando como su mayordomo y bufón,
brindándole apoyo emocional como un perrito faldero, solo para obtener un frío acuerdo de divorcio y menos del 1% de sus bienes. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Isabella, dije, acercándome y levantándole la barbilla con un dedo, con una sonrisa maliciosa. ¿Quieres el divorcio? Bien. Pero primero, tienes que acostarte conmigo. Se había estado guardando para su amor perdido todos estos años. Bueno, no iba a permitirle un final feliz. Iba a arruinárselo. Además, estábamos casados legalmente. ¿Acaso era tan descabellado? Sus ojos se abrieron con furia. Si no estás de acuerdo, añadí, hurgando en la herida, no solo no firmaré, sino que me aseguraré de que tu preciado ex se entere de todo sobre nosotros. Supuse que nunca le había mencionado que estaba casada. Ser bueno con Isabella era una estrategia perdida. El miserable destino del hombre cuya vida ahora habitaba era prueba suficiente. Te doy 3 minutos para que lo pienses, dije, sentándome en la cama. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de escupir. Leo, nunca supe que fueras así. ¿Este tipo de persona? Tú me convertiste en esto, repliqué, encogiéndome de hombros. Ya no era el mismo tonto que haría cualquier cosa por ella. Antes de esta vida había tenido 18 trabajos y había visto lo peor de la gente, me aterraba ser pobre. Mi filosofía era simple, conseguir lo que te corresponde y algo más. Esta jefa quería el divorcio. Yo iba a dejarla en la ruina. Bien, ganas, dijo finalmente con voz rota, dejando que su orgullo cediera. La tomé de la muñeca y la atraje hacia mí. El viejo Leo la habría adorado desde lejos, pero yo estaba aquí ahora, y me alegraba ver lo que él se había perdido. Mucho tiempo después, estábamos tumbados recuperando el aliento. Su legendaria castidad era cosa del pasado, yo me había encargado de eso. Se la veía agotada, pero aún así logró sacar el tema del divorcio. ¿Puedes firmarlo ahora? Aún no. Me negué de nuevo. Sí. Apretó los dientes. Ya me has quitado lo más preciado que tenía. ¿Qué más quieres? Acostarme con ella solo fue saldar cuentas por los últimos 3 años. Ahora tocaba hablar de negocios. La mayor parte de sus bienes eran conyugales, incluyendo las ganancias de los negocios que mi familia había impulsado. Quiero la mitad. Innegociable. No era una víctima patética de una novela romántica barata. Estaba recibiendo lo que me correspondía más una compensación por daños morales. Me moví ligeramente, atrayéndola hacia mis brazos. Al principio se resistió, pero cuando murmuré, ¿todavía quieres ese divorcio?, se volvió dócil. Isabella, tu cuerpo no parece odiarme, susurré, probando una táctica distinta. Quizá no deberíamos divorciarnos después de todo. Resultó que éramos increíblemente compatibles en la cama. No. El tono de Isabella era firme. Este divorcio se está produciendo. Suspiré derrotado. De acuerdo, como prefieras. Pero los activos se dividen al 50%. Ante eso, se incorporó bruscamente, con voz fría. ¿Con qué fundamento? Durante 3 años, yo fui quien estuvo ahí fuera construyendo un imperio mientras tú estabas en casa disfrutando de una buena vida. ¿Por qué deberías recibir la mitad de mi patrimonio neto? Ella era completamente ciega a los sacrificios que había hecho el viejo Leo. Yo también me incorporé, encogiéndome de hombros. Si no está de acuerdo, podemos dejar que los abogados se encarguen del asunto. Ahora la pelota estaba en mi tejado. Ya no se trataba de si ella quería el divorcio, sino de que yo recuperara lo que me pertenecía. Leo, has cambiado. No te reconozco, dijo, intentando cambiar de tema. Sabía que estaba intentando hacerme sentir culpable, así que la interrumpí. Si no puedes desprenderte del dinero, entonces seguimos casados. Yo no era el que tenía prisa. Ella era la que estaba desesperada por fugarse con su novio de la secundaria. Al final, Isabella no pudo soportar la idea de renunciar a la mitad de su fortuna, por lo que nuestra negociación se estancó. Le pedí a alguien que investigara un poco. Su antiguo amor se llamaba Caleb Thorne.
Después de unos años sin lograr hacerse un nombre en el extranjero, regresaba con ella. Su llegada estaba prevista para dentro de poco más de un mes. Considerando el periodo de reflexión obligatorio para un divorcio, eso significaba que a Isabella solo le quedaban unos pocos días para decidir si me cedía la mitad de su empresa. Me mantuve firme en el 50%. Dadas las colosales sumas de dinero involucradas, me preocupaba que ella o Caleb pudieran desesperarse. Así que hice un pequeño viaje y presenté un informe confidencial a mi abogado documentando la situación por si acaso. Esa noche, durante la cena, mencioné casualmente lo que había hecho. Se enfureció al instante. ¿De verdad crees que contrataría a un sicario para matarte? Después de 3 años juntos, ¿crees que soy ese tipo de persona? Tal vez no, tú dije encogiéndome de hombros con indiferencia. ¿Pero quién sabe nada de tu señor Son? Ella se burló. Por favor. Caleb tiene buen corazón. Él jamás haría algo así. Simplemente sonreí. Digas lo que digas, lo único que sé es que si me ocurre algo desafortunado, las primeras personas a las que la policía investigará seréis tú y tu novio. Ella resopló, descartándolo por completo. Más tarde esa noche, recordé cómo el viejo Leo había dormido en una habitación separada de Isabella. Me di una palmada en la frente. Dios mío, qué idiota, murmuré para mí mismo. No me extraña que no pudieras conquistar a tu mujer en 3 años. Aunque no durmieran juntos, compartir casa durante 3 años debería haber creado algún tipo de vínculo. El tipo era demasiado respetuoso. Yo era diferente. Almohada en mano, irrumpí en la habitación de Isabella. Hola, cariño, ya llegué. Naturalmente, no estaba contenta. Sal de aquí. La ignoré, me acerqué y me metí debajo de las sábanas. Eres mi esposa, es perfectamente normal que durmamos en la misma cama. Hoy recién me doy cuenta de lo verdaderamente desvergonzada que eres, dijo ella sentándose. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la pantalla de su portátil, que intentó tapar apresuradamente. Relájate. Ya lo vi. Es solo tu historial de chat con Caleb, ¿verdad? Sonreí con sorna mientras apartaba su mano. ¿De qué hablaron? Permíteme darte algunas indicaciones. No mires. Isabella entró en pánico, pero no podía competir con mi fuerza. Le arrebaté el portátil y la aparté con la cadera. Y sí, dentro de un mes podré verte de nuevo. Lo leí en voz alta. Lo sé, Caleb. Te estoy esperando. Continué leyendo, disfrutando de cómo se ruborizaba con una mezcla de vergüenza y rabia, intentando golpearme. Devuélvelo. Deja de leer. Hice lo que pidió, cerré el portátil y lo coloqué en la mesilla de noche. Entonces me di la vuelta y la inmovilicé debajo de mí. Cariño. Llamándolo con un apodo tan dulce. Me da envidia. Voy a tener que castigarte. De todas formas, no la consideraba mi verdadera esposa, así que no me importó lo empalagosos que fueran sus mensajes. En ese momento, mi único objetivo era lograr que se animara y se reencontrara con sus felices deberes. Tras varias rondas de castigo, Isabella finalmente se calmó. Cuando terminamos, fue ella la que se acurrucó a mi lado, enroscándose en mis brazos como una gatita, con el rostro convertido en una máscara de resentimiento y puchero. ¿Qué te parece esto?, propuso ella, intentando negociar de nuevo. Dormiré contigo durante un mes, a cambio, recibirás el 20% de las acciones de mi empresa y 10 de mis propiedades. ¿Qué te parece? Puse los ojos en blanco. No. Entonces expuse mis condiciones, alto y claro. ¿Quieres el divorcio? Los bienes se dividen al 50/50. Punto. Dicho esto, cerré los ojos y la ignoré. En los días siguientes, su desesperación fue en aumento. Intentó repetidamente renegociar la división de bienes, pero todas las sesiones terminaban conmigo llevándola a la cama para otra discusión. Nuestro matrimonio fue un secreto, así que, aunque me estaba aprovechando de ella, no podía arriesgarse a armar un escándalo. Y esa era mi carta de presentación. Así transcurrió un mes, y los papeles del divorcio permanecieron sin firmar.
Casualmente, también durmió conmigo durante todo ese mes. Nuestras noches eran salvajes, nos divertimos mucho. Y entonces llegó el día. Caleb Thorne había regresado al país. Esa noche, Isabella fue al aeropuerto a recogerlo. Después fueron a un restaurante de lujo y se sentaron en un acogedor reservado romántico. Tenía a alguien siguiéndolos, y las fotos de su reencuentro se transmitían directamente a mi teléfono. Tomé el nuevo acuerdo de divorcio que había mandado redactar y me dirigí directamente al restaurante. En cuanto entré, los vi, Isabella y su precioso Caleb. El tipo ni siquiera era tan guapo como yo, no tenía idea de qué le veía. El amor es ciego, supongo. Isabella también me vio. Su cabeza cayó inmediatamente como la de un niño pillado con las manos en la masa. Antes incluso de que pudiera acercarme a su mesa, ella se levantó de un salto y corrió al baño. La estaba esperando cuando salió. ¿Qué haces aquí?, siseó, mirando a su alrededor con nerviosismo, aterrorizada de que Caleb se enterara. Le estampé el acuerdo de divorcio, el que exigía una división al 50/50, contra el pecho. Fírmalo. No querrás que tu príncipe azul descubra que ya estás casada, ¿verdad? ¿Y que has estado durmiendo conmigo? Las tornas habían cambiado, ahora era yo quien la perseguía para conseguir un autógrafo. Había leído su historial de chat. Caleb pensaba que ella era una doncella pura e intocada que lo había estado esperando fielmente todos esos años. Decidí aprovechar eso. Díselo, dijo ella, recuperando la compostura tras un instante y encogiéndose de hombros. En el peor de los casos, arrasaremos con todo. Si me delatas, jamás firmaré esos papeles. No volverás a ver ni un centavo de ese dinero. Dicho esto, tiró el acuerdo a un bote de basura cercano. Me quedé momentáneamente atónito, no esperaba que me pusiera a prueba. Vaya. Caleb como mi moneda de cambio. Y sí, hablando del rey de Roma. El mismísimo Caleb había venido a buscarla. Al verme, frunció el ceño y se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Quién es él? Hola, dije sin esperar a que Isabella nos presentara. Soy Leo Vance. Soy socio de la señorita Sterins. Le lancé a Isabella una mirada, arqueando una ceja. Seguro que me lo agradecía, mírame, tan considerado, evitando arruinarle la cita. Ahí estaba yo, el marido, haciéndome el desconocido delante del otro hombre. Señor Vance, dijo Caleb, acercándose a Isabella y apoyándose en ella con teatralidad, fingiendo estar algo borracho mientras se presentaba. Soy su novio. Acabo de regresar al país hoy. Puede que actuara como si estuviera ebrio, pero su mirada era aguda y llena de sospecha. Muy bien, Caleb, déjame buscarte una habitación arriba para que descanses, dijo Isabella, ayudándolo a incorporarse. Ese lugar también era un hotel. Mientras se giraba para llevárselo, Caleb me lanzó una sonrisa burlona por encima del hombro. Lo entendí perfectamente, una provocación del vencedor al perdedor. No me preocupó. Lo seguí y, unos minutos después, reservé una habitación para mí, justo al lado de la suya. En cuanto entraron, llamé al teléfono de Isabella. Oye, estoy en la habitación 355, justo al lado. Tienes 60 segundos para venir. Si no, llamo a la prensa rosa y nos vamos todos a pillar a un infiel. Isabella y yo teníamos un certificado de matrimonio. Nuestro matrimonio era real. ¿Y Caleb? ¿El otro, el rompehogares? Colgué sin esperar respuesta. Mientras tanto, en la habitación de al lado, en cuanto Caleb entró, intentó abrazar a Isabella. Ella no pensaba quedarse con él y mi llamada era la excusa perfecta. Al ver marido en la pantalla, suspiró aliviada, lo apartó y contestó. Saber que su supuesto marido estaba en la habitación de al lado y exigía su presencia en un minuto la dejó sin palabras, pero obedeció. Caleb, ha surgido algo urgente. Te quedas aquí esta noche. Descansa un poco. Pásate mañana por mi oficina y te buscaré un lugar donde vivir. Sin esperar su respuesta, Isabella salió corriendo. Al cerrarse la puerta con un clic, el rostro de Caleb se contrajo en un gesto de enfado. Fue Leo Vance,
siseó, golpeando la pared. Había visto claramente el nombre en su teléfono. No sabía lo que Webb había dicho, pero su instinto le decía que nuestra relación distaba mucho de ser sencilla. Tras salir de la habitación, Isabella se aseguró de que Caleb no la siguiera antes de entrar sigilosamente en mi cuarto. Cuando entró, señalé con el pulgar hacia el baño. «Ve a ducharte». «No voy a dejar que me vuelvas a tocar», declaró firme. «TCH», me burlé, sin impresionarme. «Deja de decir tonterías». Me acerqué, la tomé en brazos y la llevé directamente al baño. Un rato después, la voz melodiosa y desinhibida de Isabella llegó desde la ducha. Caleb no durmió bien esa noche. A la mañana siguiente se presentó en la oficina con ojeras, bostezando mientras saludaba a Isabella. «Caleb, ¿qué te pasa? ¿Será por el desfase horario?» «¿No dormiste bien?», preguntó ella con preocupación. Caleb respondió sin rodeos, la pareja de la habitación de al lado estuvo dándole duro hasta la madrugada. No pegué ojo. Y la mujer, Dios mío, qué ruidosa era. Era como si tuviera un sistema de sonido incorporado. Al oír esto, el rostro de Isabella se puso rojo como un tomate. Esa mujer del sistema de sonido incorporado estaba justo delante de él. Justo en ese momento entré tranquilamente en la oficina. Había escuchado la queja de Caleb y pasé junto a Isabella con las manos en los bolsillos, lanzándole una mirada cómplice. Ella me la devolvió con furia. No intercambiamos palabras, pero se dijeron muchísimas cosas. Cuando Caleb me vio, su expresión se ensombreció. «Tú», dijo interponiéndose para bloquearme el paso. «¿Y sí, qué hace él aquí?» «Yo». Me señalé a mí mismo y sonreí, respondiendo por Isabella, «Voy a venir a trabajar». «¿Hay algún problema?» Eso enfureció a Caleb. «¿Y sí, no me gusta que esté en la empresa?» «Despídelo». Solté una risita, sonriéndole con sorna. «Señor, soy accionista de esta empresa. Tu novia no tiene autoridad para despedirme». Dicho esto, justo delante de Caleb, le lancé a Isabella otra ceja alzada antes de darme la vuelta y marcharme. «¿Y si, deshazte de él?», exigió Caleb. Isabella frunció el ceño. «Olvida lo demás. Decirle a un director ejecutivo que compre las acciones de un accionista como si nada. ¿Diría realmente esto un graduado de una escuela de negocios? ¿Crees que dirigir una empresa multimillonaria es como jugar a las casitas?» «Caleb, creo que tienes prejuicios contra Leo», dijo ella. «Además, el patrimonio de los accionistas está protegido por ley. No puedo destituirlo arbitrariamente». Su expresión se volvió severa. Caleb se dio cuenta inmediatamente de su error. Sus ojos se movieron rápido, intentando retroceder. Estaba enfadado con ese tipo. No estaba pensando con claridad. Dije tonterías. Cambió de tema rápidamente. «Bueno, y si, dijiste que querías que fuera a la empresa para conseguirme un trabajo, ¿verdad?» «Está bien». Isabella lo recordaba. Originalmente planeaba nombrarlo jefe de proyecto, pero cambió de opinión y decidió convertirlo en su asistente personal. Caleb estaba encantado. «Voy a ser el asistente de Easy». «Genial. Estaré contigo todo el tiempo». Cuando escuché esta noticia, no me alegré. Entré tranquilamente en la oficina de Isabella, taza de café en mano, y cerré la puerta con llave. «Isabella», dije, «he oído que sigues teniendo a tu antiguo amor como asistente. Actualmente estoy muy desdichado». Isabella estaba enterrada bajo un mar de papeleo. Al oír mi tono familiar, levantó la vista, dejó la pluma, se cruzó de brazos y respondió con un puchero, «Dilo ya». «¿Qué deseas?» Sonreí. Después de tantos días de idas y venidas, mi esposa y yo empezábamos a entendernos bastante bien. Me bebí el resto del café de un trago y dejé la taza en su escritorio. Mis ojos brillaban como los de un lobo observando a su presa. Levanté las manos, las froté y las señalé con el dedo. «Levántate, date la vuelta». Ya habíamos intentado todas las jugadas posibles, Isabella sabía exactamente lo que quería. Una sonrisa profunda y tímida se extendió por su rostro.
Será mejor que te des prisa, susurró. Tengo una reunión importante en media hora. Se puso de pie e hizo exactamente lo que le pedí. Media hora era justa, pero suficiente para mí. Al salir finalmente del despacho de Isabella, Caleb me estaba esperando con un expediente en la mano y me bloqueó el paso. Tú, el contable. ¿De qué estabas hablando hace un momento en la oficina de mi novia? ¿Y por qué la puerta estaba cerrada con llave? Suspiré por dentro. La insonorización de esa oficina era demasiado buena, lástima que Caleb no pudiera escuchar la hermosa sinfonía de Isabella. Estaba entregando un informe financiero a la señora Sterling, respondí con suavidad. Contenía información confidencial, así que cerramos la puerta para evitar interrupciones. Ahí estaba yo otra vez, ayudando a Isabella a encubrir sus crímenes. Era una sensación extraña, éramos un matrimonio legal y aún así yo explicándome ante el otro hombre. Pero, pensándolo bien, me resultaba divertido. Tras mi explicación, le dediqué a Caleb una pequeña sonrisa burlona y pasé a su lado. Desde su punto de vista, aquello fue una provocación directa. No creas que no me doy cuenta de lo que pasa. Definitivamente hay algo raro entre ustedes dos, murmuró mientras me alejaba. En ese momento Isabella salió de su oficina. Caleb dejó de refunfuñar y puso una sonrisa aduladora. Y sí, terminé el informe. ¿Puedes revisarlo? Déjalo en mi escritorio. Tengo una reunión. Regresé al departamento de finanzas y dejé mi taza vacía sobre el escritorio de Sarah Chen. Sarah, ¿qué has encontrado? Sarah, mi contacto interno, revisaba los libros de la empresa. Leo, todas las cuentas están limpias, informó. No hay indicios de ninguna transferencia de activos. Asentí. Sarah provenía de la antigua empresa de mi padre. Era una graduada brillante, increíblemente capaz y absolutamente confiable. Si encuentras alguna prueba contundente de su aventura con Caleb Thorne, presenta la demanda inmediatamente, le ordené con una mirada fría. Eso era lo correcto, no solo estaba investigando los negocios de Isabella, también me preparaba para demandarla. Como ya dije, lo que buscaba era su dinero. Su cuerpo y su corazón eran solo beneficios temporales. Al día siguiente, corría por toda la oficina el rumor de que el nuevo asistente era el novio del director ejecutivo. Ese asistente, por supuesto, era Caleb. Aprovechando su nuevo estatus, empezó a abusar de su poder, especialmente acosando al departamento de finanzas. Los de finanzas deberíais limpiar más a menudo. Deshaceos de esas plantitas, dijo señalando las suculentas de los escritorios. Y también estas baratijas. Tíralas todas. Estás aquí para trabajar, no para llenar tu escritorio con chatarra inútil. Tras su diatriba, se pavoneó hasta mi escritorio, gruñó y bajó la voz. Yo soy el verdadero novio de Izzy. El siseo, nos vamos a casar. Esta empresa será mía tarde o temprano. Ya verás. Te voy a echar de aquí. Me limité a sonreír con sorna y no me molesté en responder. Después de que Caleb se alejara pavoneándose como un gallo orgulloso, todo el departamento de finanzas estalló en quejas. Seguí desplazándome por la pantalla de mi teléfono, ignorando el drama. Sin embargo, esa misma tarde se emitió un nuevo memorándum para toda la empresa. Todos los objetos personales, incluidas plantas y adornos, quedaron prohibidos en los escritorios de las oficinas. Los infractores serían multados. Evidentemente, Isabella se había tomado en serio la sugerencia de Caleb. Una vez más, tomé mi café y me dirigí a la oficina de Isabella. Cerré la puerta con llave y, bajo su atenta e inquisitiva mirada, arrojé el peluche y el pequeño cactus de su escritorio directamente a la papelera. Isabella estaba furiosa. Leo, ¿qué demonios te pasa? Me encogí de hombros, argumentando mi caso con lógica impecable, nueva norma de la empresa. No se permiten decoraciones ni plantas en los escritorios. Isabella, tú mandas. No puedes hacer excepciones contigo misma. Se quedó sin palabras. Esta nueva regla fue idea de Caleb, ¿verdad?, pregunté. Ella no respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Solté una risita corta y aguda y me incliné hacia ella.
Mi voz era un susurro burlón, te dice que saltes. Preguntaste qué tan alto. Siento mucha envidia ahora mismo. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto? Ella sabía a qué me refería, pero esta vez intentó resistirse. Basta. No estoy en la oficina. No quiero que se difundan rumores en la empresa. Me daba igual lo que ella quisiera. La levanté bruscamente de un tirón y la subí al escritorio. Cuando salí de su oficina, habían pasado 2 horas. Volví la mirada hacia el rostro de Isabella, que reflejaba una satisfacción suprema, y cerré la puerta tras de mí. Y una vez más, me giré y me encontré con Caleb bloqueando mi paso. Ustedes dos estuvieron ahí solos durante 2 horas otra vez. Dime, ¿qué estabas haciendo? Su rostro era una máscara contorsionada de rabia, sus ojos desorbitados como si estuvieran a punto de lanzar fuego. Estaba hablando de trabajo con la señorita Sterling, señor Thorne, dije con calma. Si no me crees, puedes entrar y preguntárselo tú mismo. Allí estaba yo otra vez, explicándole las cosas al otro hombre. Fue divertidísimo, y por alguna razón, empecé a disfrutarlo. Caleb resopló, permítanme darles un consejo. No seas una destructora de hogares. Es repugnante interferir en las relaciones de otras personas. Me quedé paralizado por un segundo. Lo vi entrar pavoneándose en la oficina de Isabella con la cabeza bien alta, con un aspecto tan justo e indignado. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir. Negué con la cabeza con una leve risa. Estaba deseando ver la cara que pondría Caleb cuando descubriera que él era el destructor de hogares. Esa noche, Isabella le consiguió a Caleb un apartamento cerca de la oficina. Mi informante declaró que ella lo dejó en el edificio pero no subió con él. Me pareció extraño. Añoras a tu antiguo amor cuando se ha ido, pensé. Pero ahora que ha vuelto, ¿dónde está toda esa pasión? Tengo la impresión de que Isabella no le estaba demostrando a Caleb el entusiasmo que probablemente él esperaba. Lógicamente, después de años separados, esto debería haber sido como gasolina en una cerilla, lista para arder durante 3 días seguidos. Pero no hubo ningún incendio. Muy pronto descubrí el porqué. Poco después, Isabella regresó a casa. En el momento en que se quitó los tacones, empezó a quejarse conmigo, tú todo el día. Es como si estuvieras bajo los efectos de alguna sustancia. No basta con hacerlo de noche. También hay que tomarlo durante el día. Me estás agotando. Sonaba como una esposa quejándose de su marido demasiado cariñoso. Y en ese momento, lo entendí. Fue por mi culpa. Yo era quien la mantenía tan satisfecha que no le quedaba energía para nadie más. De repente lo comprendí. Yo ya no era el antiguo Leo. La había servido y venerado sin obtener nada a cambio. Yo, en cambio, la atormenté, la amenacé y la obligué a tener encuentros secretos conmigo en toda clase de lugares. Y todo eso estaba haciendo que Isabella se enamorara de mí. Hacía mucho tiempo que no mencionaba el divorcio. De hecho, ahora era yo quien la perseguía para que firmara los papeles. La buena noticia es que el director ejecutivo parecía estar enamorándose de mí. La mala noticia es que yo solo estaba enamorado de su dinero y, por supuesto, de su cuerpo. El director ejecutivo ya no quería divorciarse. Pero yo quería la mitad de su enorme fortuna y, al mismo tiempo, tenerla en mi cama. ¿Cómo iba a lograrlo? Necesitaba un plan brillante del tipo quiero tenerlo todo. Dicho sin rodeos, quería divorciarme de ella, quedarme con el dinero y tenerla cerca como mi amante. Quizás fui demasiado codicioso. Leo, ¿en qué estás pensando? La voz de Isabella interrumpió mis pensamientos. Se acercó, se sentó en mi regazo y apoyó la cabeza en mi pecho, comportándose en todo momento como una esposa devota. Lo siento, murmuró. Fue mi culpa. No debería haberle hecho caso a Caleb sin antes investigar por mi cuenta. Se disculpaba por el incidente de la decoración del escritorio. Ya no lo llamaba Caleb con cariño, solo por su nombre. Basándome en mi amplia experiencia, esta era una clara señal de que estaba lista para sentar cabeza y ser una buena esposa para mí. Pero yo estaba completamente decidido a divorciarme de ella.
Al día siguiente, la persona a la que le había encargado el cuidado de Isabella y Caleb me envió un video. Estaban solos en el estacionamiento subterráneo. En el video, Caleb hizo un movimiento repentino y abrazó a Isabella. Aunque finalmente ella lo apartó, el abrazo duró bastante tiempo. Dicho sin rodeos, no había opuesto mucha resistencia. Con esa actitud, si Caleb decidiera forzar la situación, probablemente ella simplemente le seguiría la corriente. Su vacilación reforzó mi decisión. Era el momento de apretar el gatillo. Sarah, llamé a mi asistente. Le entregué el video junto con las capturas de pantalla de las conversaciones online empalagosas de Isabella y Caleb que había recopilado anteriormente. Elimina el final de este video. Úsalo junto con los registros de chat como prueba. Soliciten el divorcio por adulterio. Finalmente presenté una demanda contra Isabella. Cuando le entregaron los papeles, irrumpió en el departamento de finanzas como un huracán, con un Caleb desconcertado siguiéndola de cerca. Leo, Isabella, dejó caer la citación judicial sobre mi escritorio. Será mejor que me expliques qué es esto. Caleb miró fijamente los papeles, sin comprender. Una demanda de divorcio. Isi, ¿qué está pasando? Isabella no tuvo tiempo de explicárselo. Sus ojos estaban fijos en mí, exigiendo una respuesta. Con calma, dejé el teléfono a un lado y la miré. Es exactamente lo que parece. Me divorcio de ti. En el momento en que pronuncié esas palabras, la oficina estalló. ¡Wow! ¿Escuché bien? Leo, el contable, se está divorciando del director ejecutivo. Estaban casados. Eso significa que Leo es el esposo de la señorita Sterling. Un momento. Si Leo es su marido, ¿qué pasa con Caleb? Creía que todo el mundo decía que era su novio. Esperar. Si la directora ejecutiva tiene marido, entonces Caleb es el otro hombre. Exactamente. Y nos ha estado dando órdenes todo este tiempo, incluso gritándole a su marido. ¿Cómo tuvo tanto valor? La verdad salió a la luz. Yo era el esposo de Isabella. Y Caleb, que se había estado presentando como su novio, quedó completamente atónito. De ninguna manera. Isi, estás casada, espetó, agarrándola del brazo. Dime qué está pasando. Isabella estaba desesperada. Señaló la puerta con un dedo índice. Señor Thorne, por favor, retírese. Su tono frío y duro dejó bien claros sus sentimientos hacia él. Caleb miró de Isabella a mí. Su rostro era una rígida máscara de humillación. Debió de sentirse como si se hubiera tragado una mosca. Finalmente, se escabulló por debajo de la burlona escalera de toda la oficina. A mí, en cambio, me llamaron al despacho de Isabella para una charla privada sobre el divorcio. Ahora Isabella estaba presa del pánico. Se aferró a mí, intentando desesperadamente acercarse. Leo, cariño, hemos dormido juntos tantas veces. Ahora soy tu mujer. ¿Por qué tienes que divorciarte de mí?, suplicó. No nos divorciemos. De acuerdo, por favor, basta ya. Su actitud era más humilde que nunca. Incluso empezó a intentar complacerme allí mismo, de una forma que dejaba poco a la imaginación, pero mi decisión era firme. Iba a seguir adelante con la demanda. En las semanas previas a la fecha del juicio, Isabella hizo todo lo posible. Empezó a cocinar para mí, me arrastraba al cine, a cenas románticas, comportándose como una pareja normal y cariñosa. En privado, ella tomaba la iniciativa entre nosotros y yo hacía lo que ella quería. Al fin y al cabo, todavía la deseaba. Solo quería divorciarme y quedarme con su dinero. Nunca dije que la quisiera fuera de mi vida. Durante este tiempo, Caleb se convirtió en un fantasma en la oficina, siempre con la cabeza gacha. Me evitaba cada vez que me veía. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. Pero Isabella lo había despedido. En fin, Isi, no puedes hacerme esto, suplicó, acorralándola en el aparcamiento. Volví a este país por ti. Tú fuiste la que nunca me dijo que estabas casada. Déjame creer que era tu novio. Soy el hazmerreír de toda la empresa, y ahora también me despides.
Pasaba por allí en coche y decidí detenerme a observar el espectáculo. Sí, te engañé cuando chateábamos en línea, admitió Isabella con frialdad. Pero tú también me engañaste. ¿No estabas casado cuando estabas en el extranjero? Y para que conste, jamás dije que fueras mi novio. Todo estaba en tu cabeza. Así que habíamos llegado a esto. Los dos amantes virtuales habían llegado al final del camino. Bien. Este era exactamente el resultado que quería. Isabella la llamé, sin ganas de presenciar todo el patético drama. La saludé con la mano desde mi coche, interrumpiendo los lamentos de Caleb. Vamos, vámonos a casa. Al oír mi voz, el rostro de Isabella se iluminó. Su marido la llamaba a casa. ¿Significaba eso que iba a retirar la demanda? Llena de una nueva esperanza, dejó a Caleb allí plantado y prácticamente saltó hasta mi coche, deslizándose en el asiento del copiloto. En el camino a casa, no parábamos de besarnos. En cuanto entramos por la puerta, volvimos a las andadas, en una batalla que duró horas. Nuestro vínculo se fortalecía día a día, como si fuéramos una pareja recién enamorada. En cuanto a Caleb, tras ser despedido, intentó encontrar otro trabajo, pero todas las empresas lo rechazaron. No tenía ninguna habilidad real. Se había aprovechado de la influencia de Isabella todo este tiempo. Finalmente, Caleb se convirtió en modelo. Luego, se alió con unos matones y me secuestraron. Lo consiguieron. Estuviste casada con Isabella todo este tiempo y nunca me lo dijiste, gritó, agarrándome del cuello de la camisa mientras yo estaba atada a una silla pequeña. Dijiste que solo eran socios. ¿Te divertiste mintiéndome? Admito que te mentí, dije con calma. Pero ya sabes, tampoco soy ninguna santa. Además, era un matrimonio secreto y estábamos en pleno divorcio. Sois unos canallas. El rostro de Caleb se contrajo de rabia. Por fin lo descubrí cuando estabas a solas con Isabella en su oficina. Estaban haciendo eso, ¿verdad? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien acostarse con ella? Los haré pagar a los dos. Sacó su teléfono y llamó a Isabella, exigiéndole que trajera $20 millones en efectivo solo para liberarme. La advirtió que si llamaba a la policía, me mataría en el acto. Al escuchar esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. Este tipo no tenía ni idea de cuánto espacio ocupan 20 millones en efectivo. ¿De verdad creía que Isabella podía cargar con eso ella sola? Después de la llamada, Caleb colgó y se giró hacia mí, con una obsesión enfermiza en los ojos. Cuando llegue tu esposa, me la voy a __ delante de ti. Y no seré el único. Mis colegas también tendrán su turno. Quiero que nos veas llevárnosla uno por uno. Su fracaso en acostarse con Isabella lo había vuelto loco. Qué lástima para él. Nunca iba a tener la oportunidad. Quieto. Policía. De repente, las puertas se abrieron de golpe y la habitación se llenó de agentes armados. Todos apuntaban a Caleb y a su banda. Desde el momento de mi secuestro hasta mi rescate, no habían pasado ni 20 minutos. Había estado vigilando a Caleb todo el tiempo. ¿Cómo pudo secuestrarme tan fácilmente? La verdad es que se lo permití. Esperé a que exigiera el rescate y entonces la policía, que ya estaba en alerta, intervino. Quería maximizar los cargos en su contra, exigiendo un rescate de $20 millones. Salvo un milagro, Caleb iba a comer comida de prisión el resto de su vida. Cuando llegué a casa, encontré a Isabella todavía intentando reunir el dinero frenéticamente. Todo el salón estaba lleno de fajos de billetes de $100. Cuando me vio entrar sano y salvo, rompió a llorar. La abracé durante un buen rato, consolándola hasta que finalmente se calmó. Parecíamos una pareja profundamente unida y enamorada. Éramos pareja. Pero cuando llegó el día de la audiencia de divorcio, seguí sin retirar la demanda. En la corte, los ojos de Isabella se fijaron en mí. No dijo ni una palabra en todo el tiempo. Era imposible que lo entendiera. Después de la noche apasionada que habíamos compartido, seguíamos allí, a punto de divorciarnos.
Mi abogado presentó las pruebas, capturas de pantalla de sus conversaciones íntimas con Caleb, el video editado de ellos abrazándose, fotos de ellos entrando juntos a una habitación de hotel y fotos de ellos compartiendo una cena romántica. Isabella miró las pruebas y simplemente negó con la cabeza. No, eso no es cierto. Caleb y yo solo chateábamos en línea, y eso fue hace mucho tiempo. Nunca pasó nada físico entre nosotros, intentó explicar. Esa noche en el hotel, solo lo acompañé a su habitación. De hecho, me quedé en la habitación de al lado. Mi esposo estaba conmigo. Aunque ella insistía en que no la había engañado, las pruebas que yo había fabricado eran abrumadoras. No tenía forma de justificarlas todas. Al final, el tribunal la declaró culpable de una infidelidad. El juez nos concedió el divorcio en el acto. A ella le correspondió el 40% de los bienes gananciales, a mí el 60%. Tras anunciarse el veredicto, me acerqué y tomé la mano de Isabella. Sonreí. Isi, solo estamos divorciados. No hemos roto. No pongas esa cara. Sonríe. Isabella estaba completamente desconcertada. Leo, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Yo. Me encogí de hombros. Solo quería dividir los bienes. Nunca dije que quisiera separarme de ti. Los bienes. Isabella no era tonta. De repente lo comprendió. Su marido no quería dejarla. Solo quería su dinero. ¿Así que el dinero es más importante que yo?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas mientras me tiraba de la manga. La miré con los ojos entrecerrados y le pregunté, ¿qué piensas? Una pequeña sonrisa entre lágrimas rompió su tristeza. Supongo que el dinero es más importante. ¿Ves? Hasta ella lo sabía. Cuando se habla de una fortuna multimillonaria, cualquier persona racional sabe que el dinero es más importante. Claro que no es que la gente no importara. Pero Isabella no era una romántica empedernida. En el momento en que se negó a firmar el acuerdo de divorcio al 50/50, supe que era como yo. Y así seguimos viviendo. Estábamos juntos todos los días, más unidos e íntimos que nunca antes del divorcio. Incluso después de tener a nuestro segundo hijo, nunca me volví a casar con ella. Siempre he creído en una verdad simple: ante una riqueza inmensa, no se puede confiar en la naturaleza humana. No confío en nadie. Mientras mi dinero esté a salvo en mis manos, nadie podrá hacerme daño.